Iniciamos. Dale. Sí. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por ser parte de esta jornada. Este, Mi nombre es Robinson Espinosa, director de la Casa de la Identidad Regional, del Gobierno Regional de Libertad. Y bueno, y es un honor poder llevar a cabo esta charla de manera conjunta con la Casa de la Literatura Peruana. Mi agradecimiento especial, ya que no es la primera actividad, ya son varias las actividades que venimos llevando a cabo. Y bueno, y la participación siempre ha sido activa por parte de la Casa de la Literatura. Y bueno, la charla que hoy por hoy nos convoca, denominada Cuerpo, Paisaje y Mirada, en la obra de José Watanabe, nuestro gran poeta liberteño, José Watanabe. Este, Esta charla está orientada a conocer algunos pasajes, ¿no?, de la poesía de José Watanabe a partir de esos conceptos, ¿no?, que estamos comentando sobre cuerpo, paisaje y mirada. Y además también a través de nuestro ponente vamos a conocer sus otras facetas de creación, ¿no? Por ejemplo, como guionista, escenógrafo y director de arte, ¿no? Y nos acompaña eh, Rodrigo Vera Cubas, que es nuestro expositor. Rodrigo Vera Cubas, él es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una maestría en Historia de Arte, es miembro fundador de Anima Lisa y actualmente trabaja como curador y especialista de la Casa de la Literatura Peruana. Bienvenido, estimado amigo Rodrigo Vera Cubas, encantado de poder tenerte en esta charla y poder compartir, ¿no?, de lo que tú has venido investigando y trabajando, ¿no? Te doy el paso, estimado Rodríguez. Hola Robinson, bueno, primero agradecerte a ti también por la invitación y por intermedio tuyo a la Casa de la Identidad Regional de la Libertad. Eh, Sabemos bueno, Watanabe, por obvias razones, es muy querido en esa región y esperamos que esta ponencia sea solo el primer paso de una difusión cada vez más amplia e integral de la obra de Watanabe en esa región, ¿no? Eh, Bueno, como tenemos relativamente corto el tiempo, empiezo de una vez con la charla, ¿no? Se ha denominado la charla Cuerpo, Paisaje y Mirada en la obra de José Watanabe, como tú bien lo has dicho. La idea es un poco discutir el lugar de cada uno de estos conceptos, no solo en su obra poética, sino también en estas otras facetas que Watanabe acudía, ¿no? Como el guión de cine, como la escenografía, como la diagramación, como la literatura infantil, etc. Eh, Quería empezar con un breve esquema que de algún modo va a anunciar la hipótesis o el argumento que quiero desarrollar a lo largo de la ponencia, ¿no? Me pregunto en este esquema cuál es el lugar del paisaje, cuál es el lugar del cuerpo y cuál es el lugar de la mirada en la obra de Watanabe, ¿no? Creo que es importante y es algo que los estudios críticos no lo han desarrollado lo suficientemente, me parece, preguntarse por el concepto del paisaje, entendido como una categoría visual que, bueno, aparece en el siglo V a partir de la pintura china, pero recién deviene un género pictórico en la pintura holandesa del siglo XVII. No es casual que remita al paisaje en tanto género pictórico en la medida en que, y lo vamos a desarrollar más adelante, Watanabe tenía una afición muy particular, muy potente por la plástica. Pero lo que interesa en este caso es distinguir el paisaje de otro concepto que suele estar asociado a él como la naturaleza, ¿no? A diferencia en la naturaleza, el paisaje siempre implica el punto de vista del observador. Por eso hemos planteado aquí la idea de que hay un ojo que
que implica un cuerpo situado en un lugar específico de la realidad, a partir del cual se va a observar, se va a juzgar a un paisaje. Entonces, si es que se piensa en un ojo, y eso implica un cuerpo situado, lo que yo observo de la naturaleza es siempre un recorte de ella. De ahí que podemos pensar en este concepto que proviene de la fotografía o incluso de la cinematografía, que también va a estar vinculado con Watanabe, que es el tema del encuadre. El encuadre es precisamente eso, un recorte de realidad que se predica en relación a un ojo situado en un punto en el espacio, ¿sí? Esa categoría de encuadre y de paisaje que, como hemos visto, nos remite que hay un ojo y eso implica un cuerpo situado, me parece que es fundamental para entender no solo las temáticas que va a desarrollar Watanabe a propósito de este tema, el paisaje laredino, y todo aquello que tiene que ver con su vínculo con los elementos que pueblan el paisaje, los animales, una mirada siempre panorámica o de detalle, en fin, podemos elaborar una serie de conceptos alrededor de ello, pero lo importante es no solo tratarlo desde el punto de vista temático, sino también a nivel de procedimiento formal, según el cual Watanabe va a encuadrar una serie de escenas, de hechos de su vida cotidiana con un detalle que es a veces cinematográfico, ¿no? Entonces, por eso la idea de pensar el paisaje en relación a un encuadre de la realidad. Y me parece que al interior de lo que sucede en ese encuadre, que es finalmente aquello revelado a partir de un punto de vista situado, como a los costados de ese encuadre, hay como una fuerza que clama siempre por introducirse en ese escenario, ese recorte visual. Y esas fuerzas tienen que ver con el lenguaje, precisamente con el poema. Entonces uno podría decir que el gran reto de la poesía y de la obra en general de Watanabe es hacer de un escenario visual aquello que está incluido en el encuadre, que es lo que aparece juzgado por un punto de vista, ¿no? Hacer de esa imagen visual algo que pueda ser narrado, ¿no? Entonces hay una tensión allí entre la categoría visual y la categoría narrativa. El lenguaje es por naturaleza siempre sucesivo, en cambio la imagen está más dada a la inmediatez, está más dada a la instantaneidad, ¿no? Entonces Watanabe va constantemente a remitir a la idea de que su poética consiste en que aquello que él ha visto, aquello que ha vivido, aquello que su experiencia misma ha gozado a través de lo visual, que es el sentido que más explora en su obra, ¿no? Pueda permanecer ese brillo, esa nitidez de lo visto en la mediación, en la secuencialidad, en la narratividad del lenguaje, ¿no? Entonces, hay una tensión que me parece interesante explorar y que me parece que también puede observarse de modo muy potente, muy claro en este poema, Mi ojo tiene sus razones, que además le dio el título de la exposición que hicimos el año pasado en la Casa de la Literatura, que se llamaba Watanabe, El ojo y sus razones. Voy a leer el poema para observar de algún modo cómo opera esto que acabo de señalar. Dice Watanabe en este poema que aparece en el uso de la palabra: creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Obviamente hubo más paisaje alrededor. Imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas. Soy de repeticiones, como todos. Entonces puedo suponer que si hubo niebla, le dije, botes en la bruma pueden ser solo reflejos, espejismos. Y le mencioné el antiguo haiku de Harumi. Entre la niebla, toco el esfumado bote, luego me embarco. Si hubo sol, le tomé fotografías con el hueco de la mano y acaso la azoré, diciéndole, posa con los senos hacia el viento. Si pasaron gaviotas y ella las admiró, le recordé que eran aves carniceras y que únicamente su feo canto es honesto. Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada. Entramos en el mar por el rompeolas de rocas cortadas. Sobre una roca saliente ella recogió su falda y deslizó sus pies hacia el agua.
Sus muslos desnudos hallaron comodidad en la piedra. Era particularmente raro el contraste de su muslo blanco contra la roca gris. Su muslo era viviente como un animal dormido en el invierno. La roca era demasiado corpórea y definitiva. Hubiera querido escribir mi poema en todo el paisaje, pero mi ojo arbitrariamente lo ha excluido, y solo vuelve, con obsesiva precisión, aquel bello y extremo problema de texturas, el muslo contra la roca. Este poema me parece especialmente interesante porque creo que pone en escena esta poética del ojo que hemos venido anunciando desde la diapositiva anterior, ¿no? Tenemos un primer escenario en donde hay un reconocimiento de que el ojo implica siempre un criterio de selección, ¿no? Eso es lo que llamamos un encuadre, ¿no? Un recorte de la mirada. Desde un punto de vista se elige mirar un ángulo o el otro. Y a partir de ahí se despliegan una serie de tópicos, de temáticas que van a desarrollarse a lo largo de toda la obra poética, como por ejemplo la relación a su familia, en particular aquí a su padre, Harumi Watanabe, y a partir de él la mención al haiku, que es también una de las fuerzas más potentes en toda su obra. Hay esta referencia incluso específica al recurso fotográfico cuando se imagina Watanabe observar a esta muchacha con el hueco de la mano, ¿no? Como cuando jugamos a tener unas fotografías y cerramos la mano para justamente diseñar un encuadre, ¿no? Un punto visual, ¿no? Y así, digamos, la narración va desenvolviéndose hasta terminar en un detalle que es además muy característico en la obra de Watanabe. Casi siempre empieza sus poemas con una reflexión amplia, con la mostración de un escenario concreto, ¿no? Visual, vívido, y termina como si fuera el ojo de una cámara, ¿no? Enfocándose, haciendo como una especie de zoom en un detalle. En este caso, el detalle muy, muy texturado, que es también propio de la poética de Watanabe, que tiene que ver con la artesanía, que tiene que ver con esta inteligencia que tiene para pensar las pequeñas cosas, con este detalle del muslo contra la roca, ¿no? De la muchacha. Que por lo demás, Watanabe cuenta en alguna entrevista que esta imagen del muslo contra la roca, que es una puesta en escena de una textura que le llama la atención, le provino de haber podido ver cuadros del pintor catalán, que en ese momento, en el 89, cuando escribió El uso de la palabra, estaba justo en el Perú, visitaba el Perú, el pintor catalán Antoni Tapiz, que es también una poética matérica de la textura, de la organicidad del cuerpo, etc. Entonces, en función a estas características, a este primer esquema que hemos trazado entre el cuerpo, la mirada y el paisaje, revisemos algunos tópicos ya más particulares. Cuando pensamos en paisaje y en cuerpo y en mirada también, nos remitimos desde una primera instancia a aquellos pasajes en donde Watanabe, entrevistas incluso, donde Watanabe habla constantemente de Laredo, ¿no? Su ciudad natal. Todos conocemos Laredo, a 15 minutos de Trujillo, es un pueblo que se organiza alrededor de la producción azucarera. El padre de Watanabe estuvo vinculado con los trabajos alrededor de la caña de azúcar, pero también con la artesanía y también con la pintura. Lo vamos a ver eso con un poquito más de detalle luego. Pero lo que quería resaltar de Laredo es cómo Watanabe siempre refiere a Laredo como, dice, es el gran depósito donde yo extraigo las imágenes para poetizar, ¿no? Incluso en alguna entrevista se le pregunta cuál es su verdadera patria, o él mismo en realidad se hace la pregunta. Si me preguntan cuál es mi verdadera patria, respondo primero mi cuerpo, luego Laredo. Entonces, en esa línea, pensando en la relación entre cuerpo y Laredo, me interesaba destacar cómo el cuerpo no solamente aparece representado como figurativamente en muchos de los poemas de Watanabe, sino que también
hay otro modo que tiene de aparecer en sus poemas, que es a partir de cierto ritmo. En el caso de Watanabe tiene que ver con muchas pausas, con un ritmo más o menos austero, con un ritmo siempre controlado, mesurado, ¿no? Que se despliega en los poemas. Y ese tono, ese ritmo que se despliega, Watanabe lo asocia, nosotros como lectores también lo podemos hacer, a el ritmo vital que imprime el paisaje sosegado y también invita a la contemplación del propio Laredo, ¿no? Como lo dice Watanabe en un poema titulado La Plaza: cada vez que regreso aquí, mi corazón, o sea, Laredo, ¿no? Mi corazón cambia de ritmo. Aquí, donde lo que sin fe llamamos vida, se adormece sobre la tierra caliente y pobre. A propósito de ello, también podemos pensar en esta frase del poeta Hugo Gola, que creo que aplica muy bien a lo que estamos señalando. Dice: el ritmo, el pulso, el aliento de un texto no proviene de la observación de las reglas gramaticales, sino de la atención al tempo interior, al ritmo interior, podríamos decir, o al paisaje interior, su apego incondicional a este, ¿no? Entonces, Watanabe en muchas entrevistas también se encarga de pensar esta tonalidad que le imprime a sus poemas, no señalando influencias estrictamente literarias o provenientes del mundo cultural, académico, sino más bien señalando los propios ritmos de su cuerpo y, digamos, la respiración, un modo específico de respirar que él ha cultivado a partir de estos ritmos también sosegados de el Laredo de ese entonces. Otro aspecto a señalar cuando pensamos en esta relación entre cuerpo, respiración, ritmo y Laredo es, bueno, la importancia que adquiere el haiku en su obra. Se sabe que su vinculación con el haiku le proviene directamente de su padre, que, como había dicho, era un ascendiente japonés, que llegó en la década de los 20 a Lima primero, luego estuvo en Huanchaco trabajó como artesano, dato importante también para pensar la influencia de la artesanía en la obra de Watanabe, como artesano rezanando santos de iglesias en Huanchaco, y luego fue a trabajar una serie de actividades alrededor de la hacienda azucarera en Laredo, ¿no? En ese contexto es que Watanabe cuenta cómo su padre, que trajo además muchos libros de pintura bajo el brazo, y con ellos también muchos libros de haikus, ¿no? De Matsuo Basho, de Isa, en fin, de grandes representantes del haiku, ¿no? Le leía los haikus, él decía, entre la sombra de los cañaverales o entre las gallinas del corral que tenían ahí en su casa, ¿no? Watanabe no entendía muy bien a qué iban estos haikus, pero de algún modo esta fuerza propia del haiku, que es, digamos, esta forma literaria proveniente del Japón, se caracteriza por tener versos muy breves, en realidad medidos, que son de 5, 7 y 5 sílabas, son 3 versos de 5 y 5 sílabas respectivamente, ¿no? Pero que más allá de este tecnicismo, que Watanabe no sigue al pie de la letra, lo que más le influencia a Watanabe es precisamente esta especie de ética de un lenguaje siempre contenido, cuyo objeto, cuyo reto, ¿no? Es revelar un paisaje o un pasaje aparentemente banal que uno observa en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Y llevarlo al lenguaje, digamos, esta instantaneidad de la visión, una aparición súbita que de pronto nos sorprende, que de pronto nos hace interrogar sobre la naturaleza, es llevada a la concisión del lenguaje. Por eso Watanabe habla de cómo sus poemas vienen de afuera, dice, ¿no? Uno podría decir, remitiendo al esquema que vimos al inicio, ¿no? Vienen de fuera en la medida en que es una fuerza que viene de algún modo desde fuera del encuadre, ¿no? Y el reto está en ver cómo el lenguaje puede también encuadrarse en este recorte de la mirada que supone el paisaje.
trato de escribirlo lo más directo posible, una visión que viene de fuera y trata de escribirlo lo más directamente posible. Pero luego me demoro muchísimo en el proceso de pulir, de cantar las palabras, para que la sintaxis y el pensamiento sean una sola cosa. O sea, para que el lenguaje y el pensamiento sean una sola cosa. Y eso lo logro después de 10 o 20 correcciones, pero sin perder la visión súbita frente al paisaje, la fuerza, la carga emotiva, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? El reto poético, más que el reto, ¿no? Es una palabra fea para hablar de poesía, ¿no? Digamos, el motivo poético que mueve la obra de Watanabe es precisamente la idea de mantener el brillo de la visión en la narratividad, en la transparencia, en la finalmente secuencialidad del lenguaje. A propósito de su vínculo con la artesanía y también con la plástica, con la pintura, como lo mencioné a propósito de su padre, y también, digamos, este vínculo no solo ocurría por la influencia paterna, sino que se puede ver ya desde sus primeros poemarios como álbum de familia, pero no solo en él, la referencia constante a pintores orientales y occidentales, como, bueno, Magritte, Cézanne, Modigliani, Chagall, entre otros. Vamos a ver cómo estos conceptos de algún modo están vinculados también con cierta conciencia arquitectónica, estructural, que le proviene de una observación detallada de las estructuras y los patrones de la naturaleza o del paisaje, pero que también van a vincularse con cierta concepción arquitectónica en cuanto al diseño de la página que sustenta, que sostiene un poema. En primer lugar, podríamos trazar esta relación entre lo visual y lo arquitectónico, como dije, a partir de las múltiples referencias que aparecen en sus primeros libros sobre pintores, ¿no? Es curioso que toda su obra poética arranque antes que con un poema, con un cuadro, es una reproducción de un cuadro de Chagall que se llama Sobrevolando la ciudad, que aparece en la primera página de álbum de familia, ¿no? Entonces, desde el saque ya es interesante notar cómo su obra poética está entramada directamente con la visualidad, con la plástica en este caso. Pero además, este vínculo con la plástica no solo tiene que ver con su habilidad para construir escenografías, personajes, con mucho detalle pictórico, sino también esto tiene que ver con un modo de diseñar sus propios libros, como ocurre en el caso de álbum de familia. Él mismo es el diseñador gráfico, él es el que decide qué fotografía poner, él es el que diagrama finalmente los pliegos, etcétera, etcétera. Y no solamente ocurre a propósito de su primer libro, premiado además con el premio Poeta Joven del Perú en el año 70, sino también con el libro que ocupó el primer lugar como él, que es este libro de Antonio Sillonis, Después de caminar cierto tiempo hacia el este, que él sin ninguna mezquindad, digamos, decidió también diseñarlo, ¿no? Entonces ya podemos vislumbrar cómo esta idea del encuadre que habíamos señalado en la primera diapositiva, de algún modo también se aplica en los modos, en las lógicas de composición entre imagen, texto, que supone el diseñar cualquier libro, ¿no? La noción artesanal también es interesante señalarla en Watanabe. Ya vimos que de algún modo le viene por su padre, pero en su poesía aparece vinculado con cierta como condición de orfebre, de trabajador, de obrero de la palabra, que en la medida en que quiere que la palabra, quiere que el lenguaje tenga siempre el brillo, la potencia de aquello visto, ¿no? Y en la medida en que asume que el lenguaje de facto no es un medio transparente que pueda representar
fielmente a la realidad, hay como una lucha constante en pulir, en cincelar infinidad de veces los versos, las palabras, las comas, los puntos, los detalles, ¿no? A fin de poder arrancarle ese brillo a la realidad, ¿no? Y que la realidad aparezca manifestada en el lenguaje, ¿no? Entonces, esto se expresa muy bien en una estrofa de este famoso poema Los versos que Tarjo, en donde lo dice así, ¿no? Las palabras no nos reflejan como los espejos, así exactamente, pero quisiera. Escribo con una pregunta obsesiva en las orejas. ¿Es esta la palabra exacta o es el amague de otra que viene, no más bella, sino más especular? Por esta inseguridad, tarjo, toda la noche tarjo, y en el espejo que aún porfío, solo queda una figura borrosa, mutilada, malograda, ¿no? Interesante entonces por primero el reconocimiento de que la palabra no refleja la realidad tal cual ella es, y en esa convicción, él, con esta vocación artesanal, tarja, es decir, corrige, tacha, pule, ¿no? El lenguaje, a fin, como digo, de que el lenguaje se convierta en una especie de espejo transparente que diga la realidad tal cual ella es. Y finalmente el oficio del poeta tiene que ver con esa lucha constante y también con el reconocimiento finalmente de ese fracaso, ¿no? Las palabras nunca pueden decir con plena y total transparencia aquello que quieren decir. Por otro lado, veíamos como también el vínculo con la arquitectura es manifiesto en varios de sus poemas. Primero, desde un punto de vista biográfico, es importante resaltar como Watanabe, cuando primero abandona Laredo y por circunstancias del azar que no vamos a detallar, pero por ahí puede ser también interesante que se sepa, que es que su papá gana la lotería y eso le permite a la familia viajar a Trujillo y recibir una educación formal en el Colegio San Juan, que además había sido un colegio emblemático porque había enseñado a César Vallejo, Ciro Alegría, entre otros. Y luego viaja a Lima, la familia migra a Lima en el año, al inicio de los 60. Watanabe pasa un año y medio en la Facultad de Arquitectura de la Villarreal, es ahí en donde conoce a los poetas horacerianos, por ejemplo, y a los que luego conformarían también Estación Reunida, o los que previamente conformarían Estación Reunida, y decíamos, de algún modo se va introduciendo a pocos en la escena poética limeña, ¿no? Este paso por la arquitectura muy fugaz, de algún modo puede observarse también, como decía, en su poesía, y en otros trabajos relacionados al cine, como el guión o la escenografía. En la poesía resalta la idea de cierta conciencia del soporte material sobre el cual se escribe, es decir, la página, el papel. El papel nunca es un soporte neutro, hay una serie de características en ese plano que hace que las palabras de algún modo se estructuren, se organicen sobre el blanco del papel a fin de generar una composición que le dé espacio, le dé cabida también a las pausas, a los ritmos, a los silencios. Podemos ver lo interesante que es que tenemos aquí dos poemas, dos versiones distintas de un mismo poema. El primero es una versión que aparece en una revista Kashkaniragmi, que es la primera revista donde publica Watanabe en el 66, un poema dedicado a su padre, Las manos. No vamos a leer el poema, pero lo interesante es aquí ver cómo el poema, la masa textual, digamos, aparece en bloque, ¿no? Si se dan cuenta, no hay mucho juego espacial entre verso y verso, entre palabra y palabra, es casi como una prosa comprimida, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la imagen del costado, 5 años después, cuando se publica Álbum de Familia, Watanabe corrige este poema y lo que hace es justamente espacializar, de allí la referencia a la arquitectura de la página, digamos, espacializar el poema y comienza a añadirle espacios en blanco que son como
los equivalentes al silencio de la oralidad, ¿no? Y así el lector, digamos, puede pautear sus lecturas respetando silencios. Cada espacio en blanco es también una manera de aludir a un cierto respiro, ¿no? A propósito de lo que hablábamos también del cuerpo, el areo, la respiración, el paisaje, que implica que te lleva a la pausa, al refrenamiento, ¿no? Y esto en sus primeros poemarios, ¿no? Lo cual es bien interesante porque va a progresivamente pulirse hasta, creo yo, convertirse en uno de los poetas que mejor maneja los espacios en blanco o el silencio en la poesía peruana, ¿no? En la plástica ya vimos cómo hay referencias a pintores orientales y occidentales, pero él mismo también, si aludimos a su biografía, pasó por la Escuela de Bellas Artes en el año 63, un paso fugaz también de un año, trabajó en los talleres del pintor Pedro Azabache, que era discípulo de Sabogal, el indigenista peruano. Y bueno, este paso fugaz rindió algunos frutos como, bueno, no propiamente pictóricos. Aquí más bien sale en una foto junto con su amigo, el psiquiatra José Linín, que por testimonio del mismo Watanabe era el que tenía más habilidad para la pintura, y precisamente por causa de esa habilidad que hacía que Watanabe parezca como ensombrecido, él decidió renunciar a la pintura y dedicarse precisamente a la poesía, ¿no? Sale Watanabe más bien posando aquí, habiendo ganado su primer premio literario por la Universidad de Trujillo. También es destacable en relación a la pintura sus amistades de pintores. La más resaltante es la de la pintora social al surrealismo, muy famosa en el Perú, Tilsa, que fue su gran amiga desde muy joven. La conoció junto con también su gran amigo Lorenzo Sores, y trabajaron juntos también en algunos otros proyectos, como la revista Vacas Sagradas, que sacaba junto con Marco Martos y Lorenzo Sores. En fin, toda una vida como de complicidad, se dedicaron mutuamente a trabajos poéticos, Watanabe a Tilsa y Tilsa a Watanabe a trabajos pictóricos, en fin. Y por último, bueno, hay más trabajos, pero solamente he seleccionado este. Watanabe en el 91 también trabajó con un ilustrador muy conocido como Carlos Tovar, Carlín, en un proyecto que se llamaba El Idiota Ilustrado. Él trabajaba en una sección que se llama El Futuro Diferente, en la cual se hacían como cómics, historietas de carácter político. En este caso aquí vemos aludido a Vargas Llosa, que está envuelto en un tema policial allí. Bueno, Watanabe hacía los guiones y Carlín hacía más bien las ilustraciones. Pero de nuevo, ¿no? Esta idea de sintetizar el lenguaje, hacerlo dialogar con una imagen en un recorte visual específico, como estas viñetas, de algún modo aluden también a los encuadres propios del paisaje y de la mirada, siempre enfocándose en zooms. Hay esta lógica como dialéctica, de una relación entre la mirada que se acerca y la mirada que se aleja, ¿no? En este caso son una composición en relación a estas tensiones. Y así también aparece en el cine, en cuanto se visual del cine, su faceta como guionista, desde finales de los 70, inicio de los 80, Watanabe se vincula con algunos proyectos cinematográficos, el primero de ellos, Ojos de Perro, que es una película además ambientada en Laredo, que retrata la problemática de los sindicatos de la hacienda azucarera de ese contexto. He seleccionado, digamos, las más resaltantes y interesantes para pensar también la relación que se establecen con la literatura, con la poesía, ¿no? Watanabe hace adaptaciones en este caso, vemos aquí la famosa adaptación que hizo en el 85 sobre la novela de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, ¿no? Esta adaptación la hizo bajo la dirección de Francisco Lombardi,
y él se dedicó específicamente al guión, ¿no? A propósito de la arquitectura, a propósito de los encuadres, a propósito del diseño, de la diagramación, uno podría también pensar en el guión como una estructura, como lo dice el mismo Watanabe, ¿no? Un guión es básicamente una estructura. A mí me gusta el guión porque primero tienes que estructurarlo, ¿no? Entonces es de algún modo también secuenciar una masa visual, experiencial, ¿no? En escenas, elegir personajes en función a ello, elegir tramas, elegir encuentros, es decir, hay todo un diseño, una composición visual, pero también narrativa en el trabajo cinematográfico que de algún modo es posible ponerlo en relación con lo que aparece en la poesía, ¿no? Cuando se le preguntaba por esta relación, él planteaba entre la relación entre el cine o entre el guión y la poesía, él planteaba más bien relaciones de analogía, ¿no? Pero plantea la relación de analogía en tanto el poema, dice, tiene mucho de guión, pero el guión tiene poco de poético, lo decía así, ¿no? Escribir guiones no tiene nada que ver con la poesía, pero escribir poesía sí tiene que ver con escribir guiones, ¿no? Él decía que un guión poetizado es un guión que deviene siempre como edulcorado, que en lugar de darle fluidez a la trama, más bien la entorpece, la dulcifica, y en ese sentido Watanabe era clásico, aristotélico, ¿no? Una buena película es una película que tiene ritmo, una película que el diálogo, digamos, no está siempre en función a la historia, no al revés, ¿no? En ese sentido no era muy cercano a la idea de generar guiones poetizados, pero en cuanto al trabajo, a lo que está puesto en juego con la composición de palabras o de escenarios, de personajes, ¿no? Él decía que sí, la poesía tenía que ver mucho con el cine, en la medida en que hay también esta faceta narrativa que es muy presente en su poesía, ¿no? Hay una afición por un lenguaje transparente, que no se sofistique demasiado, que no se deje obstruir por recursos retóricos, metafóricos o excesivamente experimentales, ¿no? Entonces, esta especie sí, de sobriedad del lenguaje, de algún modo se ve también en el modo en el que sobriamente estructura sus guiones, ¿no? A propósito de las escenografías, que son otros trabajos que Watanabe hizo, como por ejemplo en películas como Coraje de Chicho Durán, o las más destacadas, creo, alias La Gringa y Maruja en el Infierno, también de Pacho Lombardi, la primera de Chicho Durán, ¿no? También cuando se le preguntaba por la relación entre escenografías y poesía, él decía que hablo, de hecho hay una relación muy estrecha con el cine, ¿no? A propósito de la poesía. Dice, más de una vez he dicho que mi poética es la del ojo, lo que hemos señalado ya hace unos minutos, ¿no? Consiste en ver, en mirar, y trato de describir como se describe en cine, con cierta objetividad, aunque el texto sea eminentemente subjetivo. Lo que quiero decir es que me interesan las imágenes objetivas. Las imágenes objetivas, es decir, las imágenes que pueden recalcar con toda verosimilitud y con toda, como decíamos hace un momento, con el brillo propio de aquello que acaba de ser visto, ¿no? Sin demasiada sofisticación, sin demasiada retórica de por medio. A eso se refiere con retratar imágenes objetivas, ¿no? También se planteaban analogías con el cine. Acá tenemos entre escenografía y poesía, ¿no? Acá tenemos dos imágenes de los trabajos escenográficos que hizo Watanabe, o de dirección de arte, ¿no? Que básicamente consistían en elegir escenarios, trabajar también en función o en diálogo con el director de fotografía para elegir iluminaciones, vestuarios, disposiciones de elementos dentro de un mismo espacio, todo aquello que le generaba la atmósfera o ambiente a una película, ¿no? La analogía la planteaba diciendo que hacer una escenografía es como escribir un poema, pero con cosas.
tienes un espacio vacío y debes crear un ambiente, ¿no? Lo que la poesía hace con las palabras, combinándolas para producir determinados sentidos, la escenografía lo hace con los espacios y con los objetos, ¿no? Y por último, a propósito del cuerpo, hemos revisado, digamos, la influencia del paisaje y de la mirada, que son de algún modo también desligables al tema del cuerpo, pero si nos concentramos más específicamente en ya no el cuerpo en relación al paisaje, sino el cuerpo en relación a sí mismo, el cuerpo biológico, un cuerpo animal también, que de algún modo se hace consciente de sí mismo en la medida en que falla, en la medida en que aparece la enfermedad. Y efectivamente, en la década de los 80, mediados de los 80, Watanabe recae en una enfermedad muy severa. Es un cáncer, como él diría en uno de sus poemas, más bravo que las águilas. Y bueno, eso hace que caiga también en una depresión muy severa que lo tiene años postrado en su cama, encerrado en su cuarto, tanto en Lima como en Alemania. Él viaja a Alemania para tratarse este cáncer, junto a su hermana y a un buen amigo que lo aloja en Hannover. Y bueno, podríamos contar bastante sobre esta etapa biográfica de Watanabe, pero creo que lo más interesante es ver cómo ciertas características de esta enfermedad se imprimen en el poema, que es lo que nos interesa discutir, ¿no? Aquí tenemos una gráfica, una ilustración de una de sus hijas, que hoy en día es una también famosa ilustradora, Isa, ¿no? Sobre su padre en esta época. Aparece tendido. Él también en una conferencia que se llama De la depresión a la creación habla de cómo él siempre relaciona la enfermedad con el ver el mundo desde la horizontalidad. También es interesante cómo aparecen estas figuras como geométricas propias de esta visión compositiva, arquitectónica, ¿no? Porque decía, el enfermo es el que está siempre en horizontal y el sano es más bien el que está erguido, es la verticalidad, ¿no? Y desde esa horizontalidad, él observa el mundo, trae a colación una serie de recuerdos de su infancia, y después de más de 18 años de silencio, ¿no? Porque salió Álbum de Familia en el 71, y en el 89 aparece El uso de la palabra, ¿no? Que de algún modo retrata esta condición de enfermedad tan severa que lo sumió, como dije, en una depresión muy fuerte. Todo esto que acabo de decir, de algún modo, aparece bien reflejado en un poema que un poeta amigo de su generación, como Abelardo Sánchez León, se lo dedica en un libro que se llama Otto, Túnel de la Herradura, ¿no? Solamente voy a leer un fragmento de este poema porque me parece especialmente interesante. Dice, el poeta plasma imágenes en el escenario, pero esta vez la depresión le arrebata el manejo del lenguaje. Debe recurrir a la infancia eterna y pronunciar A, B, C, D, E, F, sin necesidad de aprobar exámenes. Su inteligencia no necesita de ningún jurado del venerado colegio de la provincia. Aquí lo interesante es cómo Watanabe refiere que en los momentos de enfermedad y de depresión más severa, es como si el lenguaje lo hubiera abandonado, es como si se hubiera olvidado de hablar, es como la reducción de su propia experiencia, de su propia vida a una especie de punto cero, donde tienes que comenzar de nuevo. Y eso se parece de algún modo a lo que el poeta siempre hace con el lenguaje, ¿no? Es como una reactualización constante de la lengua, es un aprender a hablar a cada momento en el que escribes. Y por eso, digamos, quizás uno de sus puntos más altos a nivel poético es el uso de la palabra, ¿no? Porque uno puede observar cómo hay una palabra que emerge, unos versos y un lenguaje que discurre y que parece que emerge a la vida por primera vez, ¿no? Es un lenguaje siempre naciente. Y por otro lado, Watanabe también
hablaba de cómo la enfermedad le imprimió un ritmo distinto a su poesía, porque en la medida en que su cuerpo estaba más deteriorado, su respiración era más lenta, y eso puede observarse también en como digo, en el tono de los poemas que aparecen en esta época, distinto al, digamos, siempre hubo una cosa pausada, refrenada en la poesía de Watanabe, ¿no? Pero digamos que el primer poemario, Alguna familia, de algún modo tenía más diálogos con el coloquialismo, con la llamada poesía conversacional, a luego los colectivos como Hora Cero, Estación Reunida, como canónicos de los 70, de su época, ¿no? En cambio, Watanabe, a partir de este poemario y los siguientes, se distingue cada vez más cultivando esta imagen o esta poesía más bien pausada, silenciosa, ¿no? Historia natural aparece también años después, donde hay una reflexión justamente de cómo la muerte reactiva una serie de reflexiones producidas a partir de los recuerdos de su infancia en Laredo, en donde Watanabe se encarga en muchos poemas y entrevistas de decir que allí en Laredo la vida era un hecho físico antes que intelectual, ¿no? Esta cosa física de la vida, finalmente es también una reflexión sobre la materialidad o la fisicalidad del propio cuerpo. El cuerpo físico es un cuerpo fugaz, es un cuerpo que siempre se deteriora, es un cuerpo que así como aparece, desaparece, ¿no? Y esta conciencia de la fugacidad del cuerpo es, en el fondo, también una conciencia de la propia muerte, ¿no? Así lo dice Watanabe: cuando he estado en situaciones de riesgo que me han hecho pensar en la muerte, he pensado que esta debería ser como un mimetismo, esto ya da una visión particular de la muerte, ¿no? En esa medida veo mucho a las lagartijas, dice, porque me parece admirable cómo se disuelven en su ambiente. Mi ideal de muerte es ese: disolverme en un paisaje, en algo mucho más grande, ¿no? Y aquí es interesante porque, como dije, para Watanabe, la muerte implica una desaparición física que el poeta la concibe con una ligera esperanza de que la desaparición del cuerpo, finalmente de materia, ¿no?, termina disolviéndose y haciéndose uno con el paisaje que lo circunda, ¿no? Por eso dice disolverme en un paisaje, en algo mucho más grande, ¿no? Eso es algo muy propio de cierta noción como panteísta de la naturaleza, ¿no? Según la cual, claro, el cuerpo, sujeto y naturaleza son finalmente uno, ¿no? Y la muerte del ser humano no hace otra cosa que reescribir al hombre en el ciclo de la naturaleza, ¿no? Solo para terminar, ya porque estamos con el tiempo, quería ver cómo esta imagen, para volver al paisaje, digamos, iniciamos con el paisaje y ahora volvemos al paisaje a propósito de la muerte, puede observarse también en algunos poemas como Animal de Invierno o como este poema La Sangre. No voy a leer todo el poema, pero quería concentrarme justamente en esta imagen. Otra vez es tiempo de ir a la montaña a buscar una cueva para hibernar, ¿no? Él se imagina como un animal que está a punto de morir y de pronto decide ir a la montaña para hibernar allí, y hacia el final dice: he venido por enésima vez a fingir mi resurrección. En este mundo pétreo nadie se alegrará con mi despertar. Estaré yo solo y me tocaré, y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña, sabré que aún no soy la montaña, ¿no? Entonces hay como esta tentativa de aunar el cuerpo blando del animal con la roca dura de la montaña, ¿no? De finalmente hacer que uno y otro sean uno solo. Pero finalmente hay algo en la montaña que te dice: no, aún no estás muerto porque tu cuerpo es blando, ¿no? O sea, aún no eres parte de mí. Y por último, en La Sangre, lo que me interesa también destacar es cómo hay una noción según la cual cuerpo y naturaleza son finalmente parte de un mismo ritmo universal, ¿no? Dice: si la sangre
primero cómo se significa él dentro del hospital en Alemania, ¿no? Este poema es a propósito de su enfermedad en Alemania, ¿no? Habla de los médicos, y a partir de allí, al ver cómo dice, hay una revelación que nunca comparten, no dice con alegría, tu sangre no ha huido, comienza a imaginar la posibilidad de huida de la sangre, es decir, del propio cuerpo. La sangre puede huir, los órganos están fijos, palpitando en su profunda oquedad, pero la sangre puede salir de su límite, franquear la piel y saltar al mundo, ¿no? La salida del cuerpo al paisaje, podríamos decir. Si la sangre huye, sabrá remontar colinas, así como se extiende abundante y silenciosa por el hígado, sabrá fluir por los arcos de los puentes, así como avanza por las esclusas del corazón, sabrá pasar bajo las raíces enmarañadas de los sauces, así como pasa entre la arboladura de los pulmones, la sangre puede inundar todos los paisajes, ¿no? Entonces, de nuevo, esta idea del cuerpo que rompe sus propios límites para hacerse uno con el paisaje, ¿no? Y ya solo para cerrar este tema, no hemos tenido el tiempo suficiente para ahondar en el tema del erotismo, que es importantísimo también en Watanabe, a propósito del cuerpo, ¿no? Que es un erotismo no solo vinculado a la experiencia sexual, como aparece en este poema, sino también vinculado a la sensualidad que tiene Watanabe para concebir detalles y formas casi imperceptibles en el cuchillo de una cocina, en el comportamiento de los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este finalmente me parece quizás el poema más potente de la poesía de Watanabe a propósito del erotismo, y quizás también uno de los poemas más potentes de la tradición poética peruana en relación al erotismo, ¿no? Orgasmo, ¿me dejará la muerte gritar como ahora? Es una sencilla pregunta casi elaborada a la manera de un haiku, pero que de algún modo pone en escena lo que vincula a la muerte y al erotismo, ¿no? Que es esta noción de gozar con la conciencia de que el cuerpo es finito, de que el cuerpo desaparece, ¿no? Precisamente nuestra posibilidad de gozar tiene que ver con el hecho de que en cualquier momento podemos desaparecer, y en ese sentido el goce ahora no es aplazable, ¿no? Hay algo de urgencia siempre en el goce en la medida en que podemos no estar más tarde, ¿no? Y por último también hay una noción de erotismo, creo que se vincula con la propia escritura, ¿no? En la medida en que el erotismo, la conciencia de un cuerpo que desea, ¿no? Y el deseo por naturaleza es siempre, hay siempre un algo que no se satisface en ese deseo, ¿no? La escritura y su noción de corregir, si volvemos, por ejemplo, de lo artesanal, ¿no? Su noción de corregir a cada instante tiene que ver con eso, con que está atravesada por un flujo de deseo que no se satisface con nada, ¿no? En ese sentido, Watanabe es como una especie de obrero de la insatisfacción también, ¿no? Y allí se puede repensar el lugar de lo erótico en su poesía. Bueno, creo que el tiempo ya nos ha ganado. Disculpen si he ido un poco rápido, pero como comprenderán, había muchas cosas que decir y el tiempo era corto. Gracias. Vamos a ver si hay preguntas. A ver, aquí tengo una pregunta de Germán Chicaya. Pregunta, ¿a qué se refiere con que cada tipo de papel cambiaba la forma del poema? Esa pregunta es interesante. No lo hemos tratado a detalle en esta conferencia, pero de algún modo remite a esta idea de la artesanía del poema, ¿no?
Watanabe estaba vinculado por muchos ángulos con la artesanía, pero hay también una artesanía de la escritura que tiene que ver con, primero, esta noción de pulir constantemente el lenguaje para darle algo de brillo, de apariencia, pero además también con una conciencia material del soporte, de la página. Hay algunas entrevistas en donde Watanabe habla de la elección de un tipo de lapicero o un tipo de papel que tenía que ser de 80 de gramaje y el lapicero tenía que tener la tinta particular, que casi sea como acuarela y que sepa fluir sobre el papel, ¿no? Entonces, pensando en cómo la escritura también se vincula con un ritmo particular, el ritmo no solo es algo que es intuible, es visible desde los lectores, sino también desde el que escribe. Hay un ritmo pausado en Watanabe, no solo por cómo estructura sus imágenes, sino también porque a él le interesa encontrar una especie de correspondencia entre esa pausa a nivel simbólico, imaginario, con esa pausa a nivel de su propio cuerpo, físicamente hablando, su propia mano físicamente hablando, ¿no? Escribiendo sobre el papel, ¿no? Él, por ejemplo, dice que escribe siempre a mano, no puede escribir a computadora, o en todo caso sus poemas los escribe a mano, algunos trabajos en guión, ahí sí los escribe computadora, pero el escribir a mano tiene que ver con finalmente una idea de la escritura como un flujo que va acelerándose, va pausándose en la medida en que tu propio cuerpo es el que se agita o se mesura, ¿no? Hay una relación más mediada con la pantalla o con la computadora, ¿no? Entonces me imagino que también la elección del gramaje del papel y del tipo de tinta tenía que ver con eso, ¿no? Una cosa muy pictórica finalmente, ¿no? Como el acuarelista que era su padre, por ejemplo, ¿no? Que es como una especie de rapidez que tiene para captar algo que se ha visto, ¿no? Una imagen visual, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del óleo, que es un poco más obstruido y que quizás implica más mediación respecto a aquello que se ha observado, ¿no? La tinta suave y el papel también que permite deslizarte suavemente por él, creo que le da algo de esta conciencia corporal que tiene la escritura desde múltiples niveles, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Julia. Bueno, nada, parece que no hay más preguntas. Bueno, nada, solamente quería cerrar con el agradecimiento de nuevo a Robinson, a la Casa de la Identidad de la Libertad, y reforzar también nuestras intenciones como Casa de la Literatura de poder acercarnos cada vez más al norte del país, en este caso particular, hablando de Watanabe, ¿no? A Laredo, a Trujillo, a La Libertad, ¿no? Porque nos parece que, bueno, es una región además con mucha tradición poética
y bueno, ojalá que los proyectos que tenemos ya planeados o teníamos planeados para este año de todas maneras se lleven a cabo, ¿no? Y bueno, nada, al público en general también gracias por, por haber acompañado esta charla. De nuevo, disculpen si es que he ido un poco rápido, pero como les dije, el tiempo era fugaz, como lo dice el mismo Watanabe, y habrían varias cosas que compartir al respecto. Espero que haya una otra oportunidad para poder seguir charlando y ampliando las reflexiones sobre el tema. Muchas gracias.